Bienvenidos a un episodio más de la plataforma. Se logró, estamos por acá. Están? Creo que se escuchó bien fuerte, hay una disculpa. Muy contentos de estar de nuevo acá con ustedes en este episodio más, ahora estrenando este nuevo background. Acá, como se pueden dar cuenta, también tenemos un logo nuevo, gracias aquí a Estudios DR por el diseño. Gracias también, queremos agradecer a Dojo Sushi, que está presente como patrocinador, y nos ayudó también para que todo esto se pudiera hacer realidad y tengamos esta nueva ambientación aquí en el foro. Y pues obviamente aquí traemos esta presentación de sus productos para que ustedes la vean, y pues para nosotros es increíble poder tener nuevos patrocinadores y gente que nos esté apoyando y que haga que este proyecto siga creciendo y llegue a otros niveles, ¿no? Entonces, si también tú por ahí de repente tienes algo que crees que pueda aportar y quieres apoyar este proyecto, pues bienvenido, ¿verdad? Así es. ¿Y qué onda, chavos? ¿Qué traemos para el día de hoy? A ver, Dani. Pues para esta semana traemos ahí un tema bien interesante porque, pues ya ven que con todo el tema de la pandemia yo creo que muchas de las plataformas se fueron por los cielos, ¿no? Ahí empezó a haber inversión seguramente ahí en Netflix y en Amazon, y todos empezaron a sacar sus plataformas. Porque ahora que estamos todos encerrados, pues ¿qué hacemos? Ver la tele, ¿no? Ver series, ver películas. Entonces, platicando un poquito sobre qué podíamos hablar hoy, yo estaba pensando que cómo de estas series y películas que han salido, se han hecho como tendencia y se han hecho virales muchas de las series. Yo creo que más de uno ya está pensando ahí en La Casa de Papel y que todo este rollo, ¿no? Y pensando en eso, pues acordándome un poquito de todo el tema de las historias bíblicas y eso, pensaba cómo también en la Biblia hay un chorro de historias que si hoy algún productor las retomara, porque bueno, sabemos que hay películas y todo de algunas de las historias, pero ya, ¿verdad? La mayoría son ya del año del caldo. Sí. O sea, ya todavía se veían casi los efectos así de transición y todo el rollo. Pero como muchas de esas historias tienen un chorro de contexto y una trama bien interesante. Qué interesante sería que, por ejemplo, hoy un director o una plataforma como Netflix, como Amazon Prime o todos esos que patrocínenos,
podrían agarrar... Aquí hay patrocinio por todos lados, ¿no? Podrían agarrar una de esas historias y hacer una super película, una super serie. Y pensando en eso decía, pues voy a llevar eso a la plataforma, a platicar de ese rollo, de cómo ven pues todas estas historias, todos estos, llamémosles superhéroes o héroes que han formado parte de las historias bíblicas y que hoy en día pues a veces mucha gente no conoce, porque también pues antes había mucho este modelo de las escuelitas bíblicas y ese rollo, y ahora pues ha ido evolucionando ese modelo y a lo mejor cada vez menos personas conocen sobre esas historias, ¿no? Entonces, ese es el tema que traigo para platicar el día de hoy, ¿no? Sí, está padre, y también porque, como dices, la verdad es que cuando comentaste sobre el tema me puse a investigar un poquito de historias y recordé una vez que tuvimos una reunión de hombres aquí en la iglesia y una persona estaba contando historias de la Biblia y hasta dijimos, no, o sea, esto se puede convertir en una película porque obviamente también hay gente que sabe explicar las historias con ganas. Sí, claro. Hay gente que tiene ese toque para decir, oye, yo lo leí o lo vi, pero no es igual así como tú lo cuentas. Sí. Y fíjate que me puse a leer una historia de Sansón y se me hizo una historia bien interesante. Porque ahorita tú dijiste algo de superhéroes y eso. Y cuando estaba leyendo la historia de Sansón, dije, esta persona pudo haber sido o puede ser un superhéroe de la actualidad. O sea si fuera Sansón ahorita. Sí, fácilmente podría entrar en DC Comics o Marvel fácil. O sea, y hacer los Avengers. Sí, o sea, hacer como que varias películas de él, ¿no? Dijiste, este libro lo escribió un productor de Hollywood. Fácil. Y fíjate que, paréntesis, o sea, me gustó mucho porque, o sea, la verdad es que la Biblia tiene muchas historias muy interesantes que a veces si no le ponemos mucha atención, pero ya cuando te enfocas, está chido. Entonces, por ejemplo, la vida de Sansón está bien chida porque, o sea, contando así rápido, la madre de él, pues no podía tener hijos, para empezar. Entonces, de repente se le aparece un ángel y le dice a esta persona, no puedes tener hijos, pero te digo que vas a tener un hijo varón, él va a ayudar a salvar a su gente. Y nada más, hasta le dijo, nada más, el único requisito es que no le vas a poder cortar la cabellera. Y me acordé inmediatamente, tipo acá como Superman, ¿no? Ya es que Superman, pues un superhéroe, pero pues, tenía la kriptonita. Debilidad kriptonita, y Sansón en su momento pues fue el cabello, ¿no? Entonces, una duda que me surgió fue, y a lo mejor no sé si esté bien, perdóname el pastor si digo esto. No, o sea, si fue como un tipo, pues como, se puede llamar como un tipo semidios, ¿no? Si le vemos una película, si fuera una película actual, fácilmente lo pondría como un tipo... Como Thor. Como un Thor, ándale, como un hijo de acá, o sea, de un dios que con de un terrenal, no sé. Sí, porque como dices, o sea, tenía como un poder fuera de lo humano, o sea, más de lo humano. Sí, porque la historia cuenta que, o sea, era una persona súper fuerte, o sea, es más, la historia cuenta que con una quijada de un animal, burro, mató a cientos de guerreros. Entonces, eso no es normal, ¿no? O sea, una persona normal no lo hace. Entonces, o sea, fácilmente lo puedes poner como un tipo... Sí, con superpoderes. Así, ¿no? Y entonces, obviamente no sé si quieren entrar del detalle completo de su historia. O échale. No, entonces, fíjate cómo, su debilidad fue el cabello. Entonces, y otra cosa que fue su debilidad también, que podíamos entrar a lo mejor un poquito en detalle, es al final fue las mujeres, porque ya cuando... Era ojo alegre el pelado. Sí. Pero fue una mujer en específico. Sí, una mujer que lo engañó y luego le cortaron la cabellera y perdió toda su fuerza. Y pero creo yo que al final tiene su historia un final bueno, o sea, dentro de lo que cabe, porque creo yo que cumplió como que un propósito de derrotar a la gente que estaba, sus enemigos, después de que todo lo que hace, pero no sé, fíjate que ahorita estoy pensando y no sabría cómo acabaría esa película así, como bien, que interesante, porque a lo mejor no tiene un final tan feliz. Puede ser, o un superhéroe que al final dio su vida, puede ser como que una película que al final dio su vida por cumplir un propósito, no sé, pues pero... Sí.
Pero su vida está bien interesante sobre, si Súper. lo ves, acá como un tipo, una persona no normal en nuestra actualidad. Y fíjate que ahorita que platicas de eso, te das, bueno, lo que viene a mi mente es cómo incluso estos, digamos, personajes de la Biblia, pues esos errores son los que los tronaban. O sea, te dabas cuenta que aún y cuando están, porque digo, yo creo que no cualquiera aparece en la Biblia. O sea, las historias que están en la Biblia son seguramente las historias que más importantes o que tuvieron más significado en el momento histórico que se estaba viviendo. Y aún y cuando Sansón cometió errores y fallas y todo, está ahí. O sea, porque la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, Dios decidió que la historia de Sansón estuviera en la Biblia, aún y cuando tiene un nudo medio oscuro, ¿no? Oscuro, porque gran parte de su historia es ese episodio negro, ¿no? Donde él, pues como que comete ese error, le cortan la cabellera y pasa por situaciones complicadas. Entonces, ahí es donde yo creo que puede entrar la reflexión de, bueno, también los grandes héroes de la Biblia muchas veces cometieron errores y al final, bueno, encontraron la gracia de Dios, Claro, pero aún te das cuenta que en cosas tan humanas y tan sencillas, pues la regaban, ¿no? Pues es que ese es el tema, o sea, la Biblia yo creo que es un libro que finalmente a través de historias y demás, pues te enseñan lo que te puede pasar a ti y más bien, te enseñan lo que le pasó a otros para que no te pase a ti, o sea, en el caso de Sansón, siendo una persona, como dices, privilegiada, llena de ciertos dones que nadie tenía y demás, se equivocó en a lo mejor lo que para uno puede ser lo más sencillo, como no obedecer una instrucción de elige a la mujer correcta y te doy ciertas características de quién podría ser la mujer correcta, y él pues se fue por otro lado, ¿no? Sí. Y por eso pues pagó un precio súper alto, ¿verdad? Que al final de cuentas no tanto la muerte de él mismo, sino también el entorno en cómo murió, o sea, la forma en la yo creo que pierde su dignidad, o sea, eso, Sí, porque pues al final hasta lo amarraron y estaba así todo, sí, todo mal, ¿no? Estaba Todo como un mal. esclavo, digamos, sin fuerza, como un esclavo, como un animal. Sí. Entonces, esa es la enseñanza. O sea, la enseñanza ahí es, puedes tener todo y puedes tener muchas habilidades y muchos dones y todo lo que Dios te dé, pero si tomas una mala decisión, pues te puede ir mal como quiera, ¿no? Sí. Entonces, sí podría ser una película interesante. No, definitivamente. Lástima que nadie aquí es productor. yo iba a empezar a notar cosas, pero dije, no, yo no soy bueno para eso, entonces, ¿para qué? Pero no, sí, es una historia muy interesante la de Sansón. Y hablamos de otras más. ¿Tú te acuerdas de la otra de la que estábamos hablando? Sí, pues estábamos hablando de varias... Pasándose la bolita. Tú porque yo no hice la tarea. Ya está. Estábamos hablando, por ejemplo, del tema de José, por ejemplo. José es una historia Soñador. también. José el Soñador. O el papá de Jesús. No, José el Soñador, porque José el papá de Jesús, pues sí, tiene otra historia, pero estábamos hablando de una historia así llena como de una trama bien como dices, oscura, bien como que atrás de él estaban todos tratando de armarle algo como para perderlo, para matarlo, para hacerle muchas cosas, porque finalmente pues José tenía la gracia de Dios sobre él y de alguna manera desde su papá lo reconocía, siempre tuvo algo diferente que sus hermanos y sus hermanos tenían celos de él. Uh-huh. Entonces hicieron todo lo posible por armar todo un rollo ahí, una estrategia para eliminarlo, o sea, lo quisieron vender y luego matarlo, que se lo comieron los animales y demás, y finalmente Dios obró en su vida y cumplió el propósito que Dios tenía para él, que finalmente era ese de sobresalir y de estar en un lugar de eminencia donde terminó finalmente, y sus hermanos ni lo reconocían cuando lo vieron Sí. en posición digamos, de administrador general de Fueron, todo. ¿verdad? La historia cuenta que los hermanos fueron, ¿verdad? Ahí con él. Exacto, porque, bueno, O a pedir comida o algo así, ¿no? para recordar así rapidito la historia, o sea, José termina siendo vendido como esclavo después de que sus hermanos lo hicieron perdedizo y le dijeron al papá que se lo habían comido un animal. Y pues va y da allá pues con el entonces gobernador, digamos, de ese entonces, por ahí por motivos pues ahí medios truculentos, pues cae a la cárcel porque lo andaban acusando de que quería
pues... Abuso de poder. Abuso de poder ahí con una de las esposas de los buenos de ahí. O sea, ya ves, ahora otra vez volvemos con el rollo de las mujeres. Sí. Es que hay pero no fue verdad, o sea, Sí, levantaron un falso. La realidad sí fue un falso. es que hay muchas telesas sueltas, ¿no? Hay muchas telesas en esta vida. Bueno, pero mira, antes de que sigas con la historia de José y de Telesa. A ver, mi disculpa. ¿Son de verdad? Yo Sí, pensé que eran de ¿verdad? plástico. A José lo venden porque él empieza a soñar cosas. De hecho, de ahí su nombre, ¿no? Del nombre. Del tema de que ¿cómo eran? Eran los trigos o algo así que se inclinaban y que era como que se estaban arrodillando ante él, ¿no? Sí, o sea, como y a partir de ahí, los hermanos como que le empezaron a tener mala leche y luego viene lo de la túnica y toda esa onda y le empiezan así como a tener coraje porque pues era el querido y era el que tenía como es que él ese tenía don. el don de soñar y de saber interpretar los sueños. No el don de la sospecha, como algunos dicen. No, Es que el ese don de punto es sospecha. importante porque de ahí sale lo del tema. De ahí sale, Carlos. o sea, él soñaba que finalmente iba a estar en un lugar de eminencia y que sus hermanos iban a estar debajo de él. Entonces, Ya no les los gustó. hermanos no les gustó esa onda. Empezaron, pues, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, aparte también era como que el favorito del papá, porque pues, según tengo entendido, como que era el menor de los hermanos. Sí. Entonces, como que el papá lo quería mucho, entonces ahí la envidia estaba todo lo que da. Entonces, fue cuando hicieron toda esa trama y toda esa onda de llevar a hacerlo a cazar y luego nada, que se lo comió un animal y pues puro cuento lo habían vendido. Uh-huh. El punto es que finalmente a los mercaderes o a quienes se los vendieron, finalmente no recuerdo cómo estuvo la historia, pero llegó a la ciudad y llegó a tener contacto por ahí con gente del gobierno. Luego pasó lo de la Telesa, que lo andaba acusando de que quería con ella cuando era al revés. Ella es la que le andaba ahí haciendo ojitos y no quiso porque pues obviamente respetaba valores y todo. Y salió corriendo en traje de Adán de ahí de la escena y lo metieron a la cárcel. Y resulta que ya en la cárcel empiezan a soñar ahí, no me acuerdo bien cómo estuvo, pero alguien soñó, le interpretó el sueño y luego los celadores supieron y luego resulta que el rey también tenía un sueño recurrente. Sí, y quería que era que él soñaba unas vacas gordas y luego 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas. Uh-huh. Y luego otro sueño muy parecido y así, hasta que alguien le dijo, oye, pues hay un chavo que está allá en la cárcel que sabe interpretar sueños. Y se lo trajeron y pues resulta que, porque también creo que mandaron traer a los brujos y los brujos como que no supieron dar con bola. Sí. Entonces ya José dijo, no, el sueño es y la interpretación es esta. Va a haber 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Entonces tienes que prepararte para que en los 7 años de abundancia pues tú tengas todo lo que necesitas para esos 7 años luego de escasez. Total, pues el faraón decide, ¿no? Oye, pues ¿quién mejor que tú, verdad? Para que tú que sabes cómo va a estar el asunto, cómo va a estar el movimiento, que entiendes eso, administra todo. Y se volvió el administrador de faraón de todos esos temas de granos y de todo eso. Y finalmente pasó lo que José soñaba de más niño, ¿no? De estar en una posición en donde de repente todos venían a él y él estaba en la posición de poder ejercer poder sobre a quién se le puede vender y a quién no, quién puede tener y quién no. Y un día sus hermanos vinieron, él en esa época de escasez, ¿verdad? Sí, porque pues no había, tenían que ir a fuerza ahí a pedir, y él lo recibió, lo reconoce, les pide que traigan al papá, porque él cuando los ve sí dice, son mis hermanos, pero no viene mi papá. Entonces, haciéndose pasar, o no, más bien, no diciendo quién era él, dijo, necesito que venga su papá, nada más para verlo, ¿no? Y ya fue cuando después lo traen y pues bueno, ya él se revela ante sus hermanos le piden perdón y él los acoge, ¿no? Pero, o sea, esa historia está bien padre porque pues te das cuenta cómo cuando Dios tiene sobre ti una palabra o una promesa, o Dios dijo de ti algo, se va a cumplir. O sea, no importa quién se atraviese y quién quiera hacer planes diferentes, yo creo que Dios al final de cuentas cumple su propósito en la persona, mientras que también tú te mantengas firme, porque también Él nunca, nunca se declaró como que ¿cómo se puede decir? O sea, como que no, pues yo sufro, yo esto, yo entonces ya... La víctima, no se hizo la víctima. No se hizo la víctima.
Y como no se hizo la víctima, pues también no se dio a otras cosas y no se salió del redil, y Dios finalmente cumple su propósito, ¿no? Sí. Pues está chida. Sí, Es otra historia más hollywoodense. Y fíjate que... O más bien de la Rosa de Guadalupe, esta está más dramática. Ahorita sentí un vientecito, un viento. ¿Y esta rosa? No, Y este sushi. Oye, pero fíjate, lo que tienen, o lo que veo dentro de estas dos historias, agarren rollo. Disculpe. Agarren. Lo que veo en común de las dos historias es que en ambos casos, desde chiquitos, ya tenían como que una onda, o sea, ya sabían como que para dónde iba el camino, aunque pues el trayecto no lo conocían, ¿verdad? Y me acordaba que también ahorita lo platicamos, que con David pasó lo mismo, ¿verdad? Cuando él era joven, pues viene el profeta y le dice que tú vas a ser el siguiente rey y toda esa onda, pero también sigue con todo el mismo proceso de seguir cuidando los animales del papá y luego hasta que ya, ¿verdad? Yo creo que esa historia la mayoría sí la conoce. Es más conocido. Que va a darles la comida a sus hermanos y ahí lo de Goliat y toda esa onda, ¿no? Pero también, ¿cómo habrá sido, por ejemplo, otras historias que... A ver si no digo algo mal también, pero... Por ejemplo, la historia de Jonás. No hablan desde niño, o sea, empiezan a hablar cuando ya era un profeta, cuando ya... Pues sí, ya es grande, ya le empiezan a mandar instrucciones. Y como él, pues también hay muchas historias de personajes que a lo mejor ya más grandes empiezan a cumplir con un propósito. O sea, a lo mejor no desde niños, pero sí de más grandes. Y como todos al final, de alguna u otra manera, son o tienen un perfil de liderazgo, un perfil de influencia, no sé cómo llamarlo, que al final tratan de, pues sí, de ver por los demás o grupalmente hablando, tienen cierta voz en su entorno, ¿no? Pues sí, o sea, ahí con lo que dices de cómo Dios va revelando a lo mejor su propósito en cada quien, pues yo creo que es como todo, o sea, es cada quien, Dios tiene su tiempo para cada quien, o sea, hay quienes a lo mejor desde muy niños saben o más bien Dios de alguna manera les hace saber cuál es el propósito, a lo mejor van en un tema ministerial, en un tema X. Y habemos otros, por ejemplo, en los que a lo mejor de un principio no sabes ni qué onda, no sientes que Dios te haya revelado ya por qué estás aquí, cuál es su propósito en ti. Pero yo creo que para todos hay tiempo y Dios eventualmente te lo va a revelar, ¿verdad? Y muchas veces, a lo mejor lo que dices es cierto en algunos casos de que haya gente que pues tenga preparación, sea un líder reconocido, pero hay otros que no. O sea, hay unos incluso bíblicos, como el caso de Moisés, que Moisés decía, oye, a mí no me es esta chamba porque yo no sé hablar, yo soy tartamudo, o sea, no me siento preparado. Y Dios ha escogido realmente, como dicen muchos, no escoge a los preparados, sino prepara a los escogidos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay casos en la Biblia para aventar para arriba y de todos los tipos, ¿no? Desde el que sabe y el que no, el que está preparado y el que no. Pero lo que sí muestra la Biblia es ese proceso, ¿no? De cuando Dios ya te hace saber cuál es su propósito y qué es lo que quiere que hagas, depende de cómo reaccionas, pues como te va en la película, ¿no? El caso de Jonás, por ejemplo, pues que no quería, porque ya sabía la bronca que era ir a Nínive a dar el mensaje que Dios estaba dando, o sea, era un mensaje duro. Sí. Y dicen que los de Nínive eran de armas. Eran bravos. Sí. Entonces el cuate le sacó. Pues es normal, o sea, te dicen a ti vete a la Indepe y predica, o vete a la Risca, pues como que sí le piensas, ¿verdad? Disculpa a los que vienen en la Indepe. Disculpen amigos, Dios los bendiga, Cristo los ama. No, sí, o sea, es que, digo, le piensas porque son porque cosas no es tu zona, ¿verdad? No la conoces, no sabes cómo se mueve. Mira, que hay mucha gente que lo hace, o sea, que ese es su ministerio. Por ejemplo, yo jugaba con un chavo foot que él era encargado de los de Cristo Vive. Que para los que no sepan, son los que venden los burritos. Mis hermanos de los burritos. Sí, y ellos se dedican a vender burritos y para aprovechando aquí el break. Realmente, sí, obviamente de ahí tienen ingresos, pero la onda de los burritos en muchos casos es para andar viendo. O sea, usan el medio de los burritos porque andan entre las calles y andan viendo, por ejemplo, dónde hay un chavo que anda mal. Y luego después, esta persona que yo conozco, lo que hacían es que
Andaban acá con los burritos, que son los mismos chavos que se rehabilitan y todo. Sí, sí, sí. Y ya los que están acá en un nivel más controlado, ¿verdad? Los que ya se pueden salir y ya tienen más autocontrol y toda esa onda. Y son los que van, venden los burritos, pero andan checando la raza. Entonces, cuando identifican ciertas personas, hablan con el encargado y todo, y se lanzan en la camioneta. ¿Qué onda? Mira, Dios tiene una oportunidad para ti. El único requisito es que sea voluntario. O sea, que tú digas, yo quiero. O sea, yo quiero cambiar. No es como los anexos, ¿verdad? Que ahí sí, a la fuerza. Acá no, acá sí es voluntario. Y empiezan, pues sí, de que desintoxicación, leer la Biblia, así. Y se van enrolando. Y creo que en Saltillo es donde está la iglesia más grande y está grandísima la cantidad de gente que tiene. Sí. Incluso la venta de los burritos es un motivo de evangelización también, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, A se eso voy. acercan al carro y te dan un... Ándale, sí. Bueno, ¿y a qué iba con eso? Después de... Sí, porque ¿de qué estaba hablando? Después del paréntesis... Empezamos con películas. No, espérate, y luego espérate. pasamos a los burritos. Ah, no. Y ahora acordé. con burritos. Que como quiera hay gente que tiene ese perfil para ir a esos lugares que a lo mejor son arriesgados. Sí. Se me fue la onda de que estaba hablando. Sí pasa, que sí tiene ese perfil y va a esos lugares arriesgados. ¿Y a qué voy con esto? Que yo creo que hoy en día sigue habiendo esos héroes, que a lo mejor ya la Biblia ya se cerró el libro. O sea, ya se terminó de escribir y pues la misma Biblia dice que nadie le puede poner ni agregar ni quitar nada de lo que ahí dice. Pero yo creo que sigue habiendo historias hoy en día, como el de los burritos a lo mejor, que anda haciendo tareas que no cualquiera se animaría. Sí, que es lo mismo que pasó con Sansón, que es lo mismo que pasó con David, que es lo mismo que pasó con José, con Moisés, con Abraham. Entonces... El libro de los Hechos se sigue escribiendo, porque eso es los hechos de los apóstoles, ¿no? Sí. Y en este caso, pues nosotros somos también, de ahí venimos, ¿no? Sí. Entonces, a eso iba mi comentario, ya me acordé. Y bueno, siguiendo hablando con el tema de las películas, antes de a lo mejor ir tomando ese rumbo de los héroes actuales. Hace relativamente poquito, que salió la película de la Pasión de Cristo, que pues evidentemente Jesús es el centro de todo el tema de la fe de nuestra, como una representación de tripartita de Dios, ¿no? Cómo esa película vino a ser bien impactante para la gente creyente y para la gente no creyente. O sea... Sí, porque como decías al principio, o sea, películas sobre personajes de la Biblia existen. Pero cuando, un ejemplo, salió la película de la Pasión de Cristo, que ya es más actual, que ya tiene sus añitos ahorita, pero cuando ya la muestran más, o sea, cuando ya puedes mostrar todo bien, hasta con efectos, todo, neta, la verdad que sí impacta fuerte, o sea. A ver, vimos la Pasión de Cristo, ¿verdad? Los tres. Sí. Pero, ¿se acuerdan que hace 20 años, no sé cuánto, había una película que pasaba en el Canal 5 todas las Semanas Santas, que también era de Jesús, sí, pero más viejona, que es la que casi siempre se usa? Por ejemplo, ¿ustedes por qué piensan que ahora la Pasión de Cristo de Mel Gibson causó tanto revuelo y porque hasta ganó Oscar y todo el rollo, en comparación, por ejemplo, de esa película? O sea, ¿cuál creen ustedes que haya sido la diferencia de por qué? Porque hasta en las iglesias pasamos esa película. En muchas de las iglesias. Sí. O sea, ¿qué creen que fue lo que pasó? ¿Cuál fue el fenómeno que habrá pasado detrás de eso? Yo creo que se buscó más el hacerlo lo más real posible. Exacto. Y también hasta agarrando, pues, o sea, de cómo es la gente. O sea, yo ahorita recuerdo la película y hasta las expresiones de cómo era la gente y cómo se aprovechaba y los que sí, latigaban. O sea, no dudo que fue así, porque la verdad es que ahorita recuerdo. Imagínate, cuando hay videos en internet de que se están peleando a alguien y hay gente que nada más por el morbo de estar ahí y meterse, se meten y ven a la persona tirada y la patean, la escupen, lo que sea. O sea, eso existe. Entonces, en la película le hicieron tan real o tan enfocada como en eso de en realidad cómo somos a veces los humanos, y que eso es lo que hace que impacte demasiado. Sí, o sea, yo creo que lo que hicieron fue quitarle el romanticismo a la historia. O sea, es que todo lo que vemos siempre de Jesús o que tiene que ver con lo religioso o así, lo hacen ver como de un aspecto muy, pues muy divino, muy de todo, muy padre, y milagros y esto, cuando en la realidad todo eso es cierto. Sí, Jesús era Dios, sí tenía
el poder de sanar, de hacer milagros, de hacer muchas cosas, pero era hombre. Y como hombre, y en el entorno donde él también se estaba moviendo, o sea, era un entorno completamente hostil. O sea, todo mundo lo quería muerto, encarcelado, X, porque estaba causando una revolución. Sí, sí, sí. O sea, el hecho de que le sacara los demonios a la pitonisa o a la divina, le quitó el negocio a un cuate. Que ese cuate estaba, por decir algo, arrendando a esta mujer para que esta mujer le adivinara no sé, el futuro, lo que tú quieras a alguien. Y Jesús llega y le saca el demonio, pues se le acaba el negocio, ¿verdad? O a los mercaderes del templo, o no sé, o sea, todo lo que Jesús hacía era revolucionario de alguna manera. Entonces a Jesús lo querían muerto. Sí. Todo lo que uno lee así en historias de niños, sí, pues no te cuenta todo eso, pero la realidad fue eso, o sea, fue muy cruda. Pues ustedes saben que muchos de los apóstoles murieron decapitados, crucificados de cabeza, o sea, fueron historias de muertes muy trágicas, pero fue lo que costó el evangelio, y fue lo que costó que estuviéramos ahorita nosotros aquí comiendo sushi y platicando esto. Ellos pagaron el precio realmente por nosotros, y Jesús en este caso, como el cordero que fue al sacrificio, pues realmente no fue una muerte para nada romántica, o sea, murió en las peores condiciones, humillado y demás. Sí. De hecho, bueno, en la misma Biblia dice que su muerte fue como si él hubiera cometido el peor de los delitos, o sea, en todos los aspectos. Y yo coincido con lo que ustedes dicen, o sea, creo que la pasión de Mel Gibson, la pasión de Cristo, la película que produce Mel Gibson, viene a ser, pues, diferenciada a otras películas, porque hay 1000 películas de Jesús, ¿verdad? En el hecho de que yo creo que él, para empezar, posiblemente, o sea, Dios de alguna manera le dio ahí inspiración de cierto aspecto. No dudo que haya sido una... Porque, pues, la Biblia es muy clara en aspectos de que su cuerpo era una llaga. O sea, pues, ¿qué significa eso? Que no se veía piel, o sea, que ya estaba desgarrado. Y a veces vemos representaciones, donde tiene 2, 3 raspadas y dices, pues... O sea, hasta incluso uno puede decir, pues no es tanto, ¿verdad? No fue tan grave cuando lo ves de esa manera, pero cuando ves películas o representaciones como esta película, en la que dices, no, hombre, no. O sea, ¿cómo fue posible que aguantara eso sin tener necesidad, ¿no? Que a veces ese es el centro de todo esto, ¿no? De que lo hizo sin merecerlo y por amor a alguien que ni siquiera a lo mejor había nacido incluso y que es un pecador, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso fue. Y ahorita que dices eso de los discípulos, por ejemplo, imagínense una película de cada uno de los discípulos. Sí, no. Ha de ser bien interesante. Yo hace poquito descubrí. Pero haciéndolo como lo hizo. Sí. O sea, más apegado al... Aunque bueno, a lo mejor la Biblia no tiene mucha información de ciertos aspectos. O sea, por ejemplo, sí habla de qué se dedicaban antes y todo eso. A lo mejor no hay tanta información. Pero fíjense, hace poquito me encontré con que están haciendo una serie independiente que se llama The Chosen, Los Elegidos. Sí. Que esa, pues puedes bajar la aplicación en tu celular y todo. Porque no es de Netflix, no es de ninguna plataforma. Entonces tienes que bajar la aplicación. Y la estaba viendo, no he visto la última temporada. Y está bien chida. O sea, está bien interesante tanto para alguien que le gusta ver películas y todo, como también para alguien como un medio para que conozca más sobre la historia de Jesús, incluso como tema evangelístico y toda esa onda. Está súper interesante. No sé si les haya tocado verla. Yo vi algunos capítulos, igual por la aplicación, y eso se me complicó un poquito bajarla y eso después, pero sí está bien interesante. Está muy bien hecha, sobre todo. Exacto, porque creo que se apega un poco más al tema bíblico y habla, por ejemplo, de María, habla de cuando fue... Sí. De hecho, se trata de cómo fue juntando a los discípulos. Un poquito se trata de ese tema. De cómo los fue eligiendo. Y cómo, por ejemplo, no me acuerdo si era Pedro, que era súper peleonero y se la pasaba de bronca en bronca. Y cómo, por ejemplo, pues ¿a quién fue? Bueno, véanla. Pero que también, bueno, cuando la prostituta, que también la saca de esa onda. O sea, un resto de cosas. Y te das cuenta por qué los discípulos se volvieron discípulos. O sea, por qué se volvieron tan apegados a Jesús y por qué se volvieron amigos. Porque a veces nosotros
nos imaginamos a Jesús con sus discípulos y vemos como si fuera en una pirámide, ¿no? Sí. Jesús y los discípulos. Y la verdad es que eran amigos. O sea, a lo mejor él era el líder, ¿no? Del grupo. Pero eran amigos entre sí, incluso a veces tenían sus discusiones y todo. Es que es lo que te que digo, viene en o la sea, Biblia, ¿verdad? Uno tiene muy divinizado a Jesús, ¿verdad? Demasiado. O sea, Jesús era hombre. humano. O sea, Jesús tuvo niñez, anduvo correteando ahí. O sea, lo conocían. Cuando él después de repente para la mayoría, él ya andaba predicando en las sinagogas, como que a todos se les ha de haber hecho, ¿qué onda? Pues este es el hijo del carpintero, ¿qué anda haciendo? Y luego diciendo que es Dios. Pues, espérate, o sea, pues si es Jesús, es el de José, ¿no? ¿Me explico? Sí. O sea, era el de la cuadra, ¿me explico? Sí, es Chuy, ¿cómo? Era Chuy el de la cuadra, ¿haz de cuenta? Y Chuy de el repente carpintero. resulta que Chuyito. Chuy el de la cuadra es Dios, pues espérame, o sea. Entonces, Sí. uno como que se lo imagina muy así, pero no, o sea, fue un Sí, como habitante que- más del pueblo. Como que te lo imaginas muy místico, Sí, y no. pero, y aunque sí, obviamente era Dios, era humano, o sea, tenía Claro. las mismas luchas, tenía las mismas situaciones, vivía las cosas cotidianas, le daba hambre y todo el rollo. Seguramente cuando estaba ayunando, pues ya ves que convierte en pan y todo el rollo, ¿no? Que viene el diablo a tentarlo y toda esa onda. Entonces, pues sí, o sea, te das cuenta cómo, o sea, hay muchas historias que se pueden, o sea, que son muy interesantes y que cuando empiezas como a leer un poco acerca de ellas, dices, o sea, qué interesante. O sea, a veces no sabemos qué ver en la tele, pero no nos acordamos que tenemos también otro recurso como es la Biblia para que poder... está llena. Que sí, que está llena de tramas interesantes, que está llena a lo mejor de historias de 5 estrellas y que pues, no volteamos a verlas, ¿no? Oye, es como fácilmente se podría hacer una serie de la vida de Moisés con Sí. 10 capítulos. Cada capítulo que sea una plaga, ¿no? Imagínate. Imagínate. Estaría chido. O Esa sea, sería la temporada 2. Pues la 1 sería de niño, sí, de su historia. cuando está en la canasta y todo. O sea, si hiciera una película de él, como estamos diciendo ahorita, o sea, de la actualidad y todo, también es una historia bien Sí. chida, la de Moisés. Es que, O sea, bien todas, chida desde que nació. O sea, su historia en la Biblia, él sí le tocó que hablaran casi de su nacimiento. Entonces, su nacimiento. Sí. De hecho, desde antes. Desde antes, sí. Porque, pues, desde que ya andaban ahí, que se enteran que van a ser un salvador del pueblo, todo ese rollo, y que empiezan como que a buscar entre los niños y esta Sí, onda, es ¿no? ahí el rey como que manda a matar a todos los niños. Ujú. Y, o sea, esa sí es una película bien chida o una serie que puede ser fácil, unos 20 capítulos. Pues si nos está escuchando Mel Gibson, Por favor, Lo puedes hacer. llámame, call me. Sí. Oye, pero ahí fíjate, en el caso de Moisés, cómo lo interesante, habiendo sido todavía formado en el ambiente del Ah, palacio y pues por quien me imagino que formaba a los hijos del rey y todo ese rollo. Sí, pues es que él era el hijo Sí. de la realeza, al final Pues de sí, cuentas, claro. adoptado, pero, o sea, no de sangre, pero es hijo. Es la... De la hija. A lo mejor ibas a decir eso, de pero... la nieta, No, pero... digo el nieto. Que es la pregunta que también me sale ahorita, ¿sabes? Él sabía que era... Adoptado. adoptado, o él decía, no, pues yo soy de esta... ¿Se sabe que era el pueblo de Israel o no? No, ¿Era Israel se- o era hebreo? No, Pues lo que Hebreo, pasa es ¿no? que él desde muy chico, ya ves que lo ponen en la canasta, lo avientan en el río, lo encuentran al final, no me acuerdo si una La de la hija, servidumbre, la hija. La hija. cuando están lavando y todo La eso. ¿verdad? hija y luego la de la servidumbre es la que medio lo cría, o sea, Ah, como ok. que... Entonces, bueno, según yo, es de cuenta que la madre lo del río, una amiga de la madre está siguiendo, está siguiendo el para dónde va. Ah, sí, para saber hasta dónde que termina. hasta que ve que lo agarra Que sí traían esa la idea, hija ¿no? del rey, y ella misma le dice, oye, pues Ya está seguro. Tienes que conseguir a alguien para que lo amamante eso, y resulta que ella misma, La mamá misma. o sea, Ah, ya. le habla a la mamá. Entonces Ya. la mamá es la que lo cría de Sí, chiquito. yo creo que de alguna manera, o sea, a pesar de que fue criado en palacio Una y todo, disculpa si no estamos diciendo las cosas Entonces, bien. entonces sí por esa falta de sabía. lectura. ¿Sabes qué? Entonces sí sabían que era... No, pero tu pregunta Pues es que- fue si Moisés sabía. Yo Y creo yo que creo que Moisés no Moisés sabía. no sabía porque Ah. hubiera sido peligroso para Pero sí él. sabía entonces la hija. Yo creo que a Moisés No, le dijeron... tampoco. Bueno, la hija seguramente sí, porque pues los rasgos y todo seguramente... Sí, seguramente sí sabía, o sea, pero al final... Ya estamos diciendo, pero Ya ojalá... estamos haciendo una nueva historia de Moisés. No, mira, yo nomás ojalá y no venga en la Biblia porque así estamos... No, yo quiero nada más, como siempre, estamos como salvados. siempre lo digo en cada podcast, es recuerden que es lo que queremos es platicar y O sea, lo que No nos estamos juzguen, haciendo es el hermanos. guión, No, el guión para la película. tal vez
hay algo que nos saltamos, pero digamos que hay ciertas imprecisiones. No, o sea, lo que yo sí pienso es que, deja tú, si sabía o no sabía, o lo que tú quieras. O sea, como quiera, tenía una gran influencia en Palacio. O sea, fue criado en Palacio de alguna manera, aunque su mamá lo haya amamantado, si tú quieres. Sí. Pero, o sea, él se encontraba como que entre esa... Sí, él hablaba el idioma del Palacio, porque exacto, él ahí nació, ahí creció, ahí se crió todo. Pero, al final de cuentas, cuando él empieza a percibir la injusticia y todo, pues su sangre le llama, ¿verdad? Su sangre le llama, y entonces es cuando mata al soldado que estaba maltratando a uno de los del pueblo. Y pues empieza toda la persecución y todo ese rollo. Ahí huye. Ahí es cuando huye. Y o sea, sin querer, digamos, se convierte en el líder, ¿verdad? Uh-huh. Y sin querer se pone en una posición donde él tiene que dar la cara por el pueblo, aunque como decíamos hace rato, pues ni sabía hablar, ni nada de nada. Pero también está chido. Hace unos minutos tú dijiste sobre, o no me acuerdo quién de los dos, de que se animaban, o sea, imagínate aventarte ese trabajo rudo, ¿no? Aventarte el tiro. Tú lo dijiste, lo comentaste. Y también pues a él le pasó, imagínate, la historia da cuenta que él se va y es pastor de ovejas, y luego de repente ve una zarza, una planta en llamas. Pero no sé. El pastor de ovejas no era David. Ya estamos acá. No, a ver, no, sí, no me estoy equivocando. Era un pastor. Trabajaba para la familia con la que se casó. Sí, lo que pasa es que estaba trabajando... Con la familia con la que se casó. Transgiversando las historias. No. A ver, bueno, van a creer que van a hacerme dudar. Dale, Ruli, mientras que me como un finger. Y total, él ve una zarza arder y luego ya... En el Monte Oreb. Se acerca y luego le dice... Ahí es donde Dios, acá por... La verdad no me acuerdo bien si fue... Sí, o sea, escuchó que le dijo que él fuera a salvar a su gente. Y ahí es donde él se va. Pero él, o sea, primero cuando huyó fue cuando ya conoció a su esposa, tuvo hijos y todo. Pero ahí, imagínate, o sea, imagínate la escena. O sea, no, si yo me quiero pensar yo caminando o en el carro de repente... Tienes razón. Ver una... Tengo razón. Éxodo 3. Sí, es que Jorge me está haciendo dudar. Pero imagínate, nunca dudé de ti, Ruli, nunca. Viendo una planta que esté sin llamas y no se consuma. Para empezar, ya es bien raro. Así como de película acá de fantasía, ¿no? Sí. De terror. Sí, y luego te acercas y luego que de repente te hablen también. O sea, son cosas bien raras. De miedo, estoy diciendo que sí, de miedo. Pero, obviamente, ya le dice, oye, tienes que ir a salvar a tu pueblo. Y lo chido es que él toma ese lugar. Aunque él, como dices, él dijo... No, pues yo no soy el más indicado, soy tartamudo y todo. Y ahí Dios le dice, ¿sabes qué? Yo voy a poner todos los medios, tú nada más, pues cumple. Que volvemos a lo que decías al principio, ¿verdad? Que Dios trabaja, o sea, los capacita y todos los elegidos y no necesariamente al revés. O sea, de que prepárate porque Dios te elige. Que a veces lo platicábamos el episodio pasado, que por cierto, voy a hacer un paréntesis, seguimos esperando los mensajes de la gente. ¿Qué pasó? Porque ¿quieren saber cuántos mensajes llegaron? Ni uno. Sí. ¿De qué? De lo del servicio, de que si tú quieres servir, anótate. ¿Te acuerdas que dijimos? Ah, sí. No, ni uno llegó. Ni uno. Ya pasaron 4 semanas de eso. No, si ven ese nivel de influencia, nos van a quitar todos los patrocinios. Porque, pues, imagínate. Qué bueno que me dices ahorita, Dani, eso. Para comunicarme. Bueno, pero sí, regresando al punto, el tema de que, por ejemplo, Moisés a lo mejor no... Según sus condiciones y sus capacidades, a lo mejor no era el indicado. O sea, si hubiera sido el de recursos humanos el que iba a elegir, a ver, vamos a ver quién va a liberar el pueblo. Pues no hubiera elegido Moisés, ¿verdad? Sí. Y eso es otra de las cosas que yo creo que está en común en muchas de las historias de las que estamos hablando. O sea, David tampoco, el de recursos humanos tampoco hubiera elegido a David, ¿verdad? Porque era el chaparrito, era el flaquito, no era guerrero. Entonces, en muchos de los casos nos damos cuenta que no tenemos que esperar decir, es que yo tengo las mejores condiciones o las mejores aptitudes para cierta tarea, sino dar ese paso de fe y ese paso de valentía, que a lo mejor más complementado con la fe es ser valiente y tomar el riesgo, ¿no? Definitivamente. Es que yo creo que todos las misiones, si tú quieres, o las misiones que te pone Dios en este caso, que
que lleves a cabo, pues nunca vas a estar preparado para hacerlo y nunca va a ser fácil. O sea, siempre va a haber un chorro de cosas en medio que te puedan dar temor o que te impidan o que sientes que no eres apto, no eres capaz. Pero finalmente yo creo que pues, tienes que aventar, o sea, para lo que sea, incluso hasta para algo como esto, que parece muy fácil como que venir a platicar sobre un tema, pues hasta para esto... De hecho, estoy casi por sudar, empezar a sudar. Habrá quienes dicen, no, yo siento como que no. Pues es que finalmente uno tiene que tomar el paso, ¿no? Y como decías hace rato, no sé si cabe ya en este momento o no el tema, pero hablabas el tema de héroes y todo eso. Y no sé si les había comentado, porque como que siento que les había comentado ya en alguna ocasión. No es momento. En algún podcast anterior. Cuéntame. No sé si les platiqué del abuelito de Cindy. Uh-huh. Bueno, hace cuenta, o sea, pensando en el tema de las cosas que te dan miedo a hacer, ¿verdad? O sea, pues que te mandan a hacer algo y luego te amenazan de que si lo haces te van a matar. Y pues finalmente también el no hacerlo. Bueno, para los que no lo vieron, les platico así rapidito, o sea, Dios le... Capítulo 1, lo pueden ver. Episodio 1, perdón. En el capítulo 1, ahí lo pueden ver. Pero así rapidito nada más es... a él Dios le llamó a predicarle a una tribu de Centroamérica. Entonces, finalmente llegó para así como que acortar el asunto. Y cuando llega, antes de emprender el viaje hacia la zona selvática, le dicen, te van a matar, o sea, ya te están esperando. Ya saben que vienes y no quieren que vayas, entonces te van a matar. Entonces él al principio dijo, mejor no voy. Pues, ¿para qué? Pues me ahorro. ¿Para qué le muevo? ¿Para qué le mueves? Entonces, no fue y resulta que pues, le cayó una enfermedad, malaria o no sé qué cosa le dio, de esas enfermedades fuertes y raras. Y hasta que él no, digamos, le pidió perdón a Dios y dijo, ¿sabes qué? Pues voy a ir, o sea, yo sé que es por esto que me está pasando esto, pero te prometo que si me sanas voy. Otro día amaneció bien y emprendió camino y al final de cuentas Dios lo libró. Sí lo querían matar, pero milagrosamente Dios obró ahí y se cumplió el propósito de que él predicara y se formara una iglesia en esa zona y demás. Pero es que eso es bien humano, o sea, eso es súper humano, es lo que estábamos hablando ahorita de Jesús, o sea, es lo mismo. Jesús pasó por un chorro de cosas, los apóstoles también, y si hubieran decidido, como digamos, vámonos al caso de Jonás, no quiero ir, pues Dios se va a encargar de alguna manera de convencerte. En el caso de Jonás fue que se lo estuvo bien bañado, o sea, sí. Pudo orar y todo en la panza de la ballena. O sea, cómo no se murió con los jugos gástricos, ¿verdad? O sea, sí, son historias muy... Sí, o sea, pero de alguna manera Dios te dice, oye, eso es lo que te manda a hacer y es lo que necesito que hagas, ¿verdad? Entonces Dios va a cumplir el propósito si tú te convences o Dios te convence de alguna manera, pues a través de ti y si no a través de alguien más. Pero finalmente es bien humano el tener miedo, el no querer hacerlo, el decir mejor mañana, dame chance a prepararme. Pero yo creo que pues, Dios, es que ahí es donde precisamente yo creo que Dios obra en las incapacidades de nosotros. Sí. Es donde Dios realmente se ve su mano, ¿no? Si yo estuviera preparado para algo y lo hago, el crédito sería para mí. Pero si yo no estoy preparado y lo hago, y Dios obra, entonces el crédito es para Dios, güey. Sí. Pero, por ejemplo, ahí yo creo que también tiene que ver, y ya como que para ir aterrizando y empezando a cerrar las reflexiones de la plática. Tú hablas, por ejemplo, del caso del abuelito de Cindy, que ya es un caso reciente, digamos, porque pues, las historias de la Biblia son de hace muchos años. Te das cuenta cómo, como decía hace un ratito, sigue habiendo hoy en día personajes que si a lo mejor ahorita todavía se estuviera escribiendo la Biblia, a lo mejor, y por qué no en una de esas, ahí tendría un espacio, ¿no? Sí. Y pensando un poquito en eso, yo pienso que también tiene mucho que ver que aprendamos un poco, pues, como a dominar la carne o la humanidad nuestra, con ayuda de Dios, obviamente, porque pues, si fuera nada más por nosotros, pues definitivamente no habría manera. Pero yo creo que desde lo más básico hasta ya Dios te va llevando a cosas más difíciles. O sea, por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros no nos cuesta el domingo levantarnos, verdad? Para venir a la iglesia. Sí. Es una cosa humana. O sea, es una cosa completamente humana. ¿A cuántos de nosotros a lo mejor no nos ha pasado alguna vez
que andamos apretados de dinero y decimos, chinetas, ¿doy el diezmo o no doy el diezmo? ¿Doy Sí. ofrenda o mejor pago la luz? O no sé, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, y así como ese caso, muchos casos que podríamos decir que son cosas cotidianas o que son cosas del día a día, pero en esas decisiones que a lo mejor son pequeñitas, Pequeñas. como decir, oye, ¿cómo ves? ¿Me inscribiré o no? ¿Mandaré mi mensaje o no? Para inscribirme a un área de servicio. ¿Me pongo a trabajar en la iglesia o no? Son cosas que a lo mejor uno puede decir, pues no me están mandando a Nínive, ¿verdad? Ni me están Sí, sí. mandando a una comunidad, ni con Cristo vive a vender burritos. O sea, son cosas a lo mejor muy sencillas que a veces, evidentemente con nuestra humanidad, nos cuestan trabajo decidir, pero aún así yo creo que tenemos que tener la capacidad de tomar esa decisión y decir, ya es hora de levantarme para llegar temprano a la iglesia. Tengo que administrar mejor mis finanzas para poder ser fiel con lo que me corresponde. Porque, por ejemplo, en ese aspecto yo creo que no es de que si doy o no doy, sino es una forma de que yo participo en lo que está ocurriendo. Si me animo o no a hacer el esfuerzo de inscribirme en un área de servicio que me va a repercutir a lo mejor entre semana prepararme, o que me va a repercutir en el domingo, si me iba a levantar a las 10 para llegar a las 11, levantarme a las 9 para llegar a las 10 o qué sé yo. Y a veces en esas decisiones es donde se distingue un David de un no David, o un héroe de a lo mejor alguien que está en formación, o no sé. Y ¿sabes qué es lo tremendo? O sea, lo tremendo es que el resultado es igual de valioso. O sea, el Claro. resultado de lo que hacía un apóstol en ese entonces, de arriesgar su vida, predicar, a pesar de que le decían no lo hagas, y si no te vamos a matar, te vamos a encarcelar. Eso que ellos hacían en ese entonces y pagando ese precio tan alto, es igual de valioso que el que ahora una persona venga y diga, yo quiero servir y quiero recibir a alguien en la puerta, o quiero estacionar un carro, o quiero X, porque finalmente lo que ellos buscaban y lo que ahora buscamos es lo mismo, que Sí. es la salvación de la gente. O sea, Exacto. el hecho de que tú le abras la puerta del auditorio a alguien y le des la bienvenida es pensando en que esa persona que no conoce a Dios venga, se siente, escuche la palabra, Dios lo toque y se salve, igual que como Pablo o Pedro o Juan le predicaron en ese entonces Buscando a la aquellos, salvación. buscando la salvación de ellos, y es igual de valioso. Y ahora la tenemos bien fácil. O sea, ahora los héroes realmente... Está bien complicado. Sí, Sí, o sea, antes era más difícil, a lo mejor, formar parte deja tú que si apareces en la Biblia o que si eres un apóstol, o sea, simplemente ser un colaborador de los apóstoles, pues era poner tu vida en riesgo. Y en muchos lugares todavía lo es. O sea, todavía ahorita, o sea, digo, a nosotros aquí en Monterrey, en nuestro contexto. en nuestro contexto, no tenemos que hacer nada, ni arriesgar la vida. El valor ni hacer epistémico de lo que estamos diciendo. nada. El valor epistémico. Roberto. Pero pregúntale a un misionero en Chiapas, a un misionero en Oaxaca, y te aseguro que ellos sí están a se la ven más punta de complicada. riscazos, ¿verdad? O sea, Sí. sí. Y en otros... Sí, o sea, hay gente que está haciendo latitudes peor, el trabajo rudo. sí, o todavía. sea, siendo amenazados de muerte, ¿verdad? Nosotros no, o sea, nosotros lo tenemos bien sencilla, y la verdad es que ni así queremos. O sea, yo creo que esa es la reflexión, como dices, que podemos pues, ir medio aterrizando de por qué no colaborar con el bien mayor nuestro, que finalmente es que la gente conozca a Jesús y que Cristo sea formado en nosotros a través de lo que hacemos, ¿no? Que es en este caso de acudir aquí a la iglesia y escuchar el evangelio y las enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces, Sí. pues volverte un colaborador es volverte de alguna manera también una especie de héroe, de apóstol, de Claro. discípulo, ¿no? Y en muchos contextos, ¿no? Porque igual, a lo mejor alguien pueda decir, yo, por ejemplo, estoy trabajando no en algo de la iglesia, pero sí estoy trabajando en algo de mi comunidad, o estoy trabajando en algo de mi casa. Pues también es bien válido, o sea, al final hay que... Porque luego también pasa como el otro extremo, ¿no? De que hay personas que súper metidas en la iglesia y en su casa a lo mejor tienen ciertas cuestiones descuidadas que también son cosas que tienen que ver con la formación de Dios, con lo que Dios establece y todo, ¿no? Entonces, probablemente sean, digamos, niveles de madurez en los que tienes que ir como aprendiendo
como cosas básicas, a lo mejor de la casa, de ti mismo, de cómo reaccionas a ciertas situaciones, circunstancias, etcétera. Pero también, digo, a lo mejor, repitiendo un poco lo que hablamos el podcast pasado, pues también tiene que llegar a un punto en el que tu madurez te lleve a ir dando el paso. Y hace mucho, cuando sin querer, a lo mejor fue el inicio de lo que ahora es el podcast, una vez que hicimos una plática, que vino un amigo de Guatemala, hablábamos de que definitivamente nosotros, yo creo que la mayoría buscamos trascender de alguna manera con lo que hacemos en la tierra para lo que viene después de este mundo, pero la gente que trasciende es la que hace algo. O sea, si yo creo que, bueno, seguramente en la Biblia no hay ninguna historia que diga, esta persona iba a la sinagoga y luego se iba a su casa. Ya, se acabó la historia de esa persona. Pues no, o sea, son personas que siempre estuvieron como que ahí buscando hacer algo, buscando dar la milla extra de lo que hacían. Y pues las historias, y a lo mejor con ejemplo, ¿no? Sí, o sea, que dejan un ejemplo. Que dejan una enseñanza. Y a lo mejor habrá 1000 personas o 1000 historias que sí son personas que conocieron a Dios, que pues digamos que fueron estándar o ordinarias en muchos aspectos, pero pues ahí depende mucho de a dónde quieras tú llegar o qué es lo que quieras dejar o trascender de lo que haces, ¿no? O cómo quieres impactar a más personas a tu alrededor. Y fíjate que también estaría padre como imaginarnos que todavía estén escribiendo la Biblia y decir, oye, mi vida podría entrar dentro de una historia así. Órale. Estaría chido, o sea, y a lo mejor Hechos 29. O sea, no, y sí. O sea, tú dices como que preguntarte, como que siempre ¿estaré haciendo algo que sea digno de escribir, aunque sea un versículo? Estar haciendo eso, o sea, un ejemplo. Eso está. O sea, como palabra dura. Me levanto para los domingos, ok. O sea, cosas que tienes que cambiar para que tu vida sea de ejemplo. Y como ahorita empezamos con las películas, ¿y por qué? Porque son historias de ejemplo, ¿verdad? Exacto. Entonces, imagínate, a lo mejor la Biblia ya se escribió, ya está cerrada, pero que mis nietas digan, cuenten mi historia. Exacto. Yeah. O sea, que digan, mi abuelo Raúl hizo era esto. Así. Es una historia. Sí. Y como dicen los legendarios, una historia digna de ser contada. Entonces, o sea, que eso, volviendo al tema, o sea, está en la Biblia porque tienen... Claro, porque tienen una enseñanza, un ejemplo. Entonces, hacer que nuestra vida sea así. Sí, o sea, ¿qué estamos haciendo para ser recordados, no? Exacto. Sí. ¿Cómo nos van a recordar? Para que en varios años más digan, fueron los superhéroes que estamos hablando ahorita. Ajá. En la época. Pero igual, está interesante porque está cañón. Sí, porque te deja una reflexión y una pregunta al aire, ¿no? De cuántos versículos se podría escribir con lo que yo hice, ¿no? Ándale. Y que no nomás sea la parte... que nomás te toca, dice Daniel, hijo de Mari. Ahí se acabó. En la genealogía. Levítico nomás. No, o peor. Triste, o sea, ¿qué o peor aún, que nada más te toque, por ejemplo, la parte oscura de Sansón. O sea, todo lo malo. De que aprendan de lo que hizo para que no lo hagan. Y nada, que te toque ser la persona que está al lado de Jesús ahí. Imagínate, pero el otro, el que no se va al cielo, sí. El que le reclama que, ¿qué onda? El malagradecido. Sí, imagínate, no. Qué interesante. Yo creo que, bueno, pues ahí está. Yo creo que aquí la reflexión es eso, o sea, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante para escribir nuestra historia, aunque sea un versiculito, pero macizo, de lo que hicimos acá, ¿no? O sea, de cómo aportamos al reino y de cómo nuestra vida de alguna manera aportó, ¿no? Y también, la verdad, ahora que hablamos bueno, nos dijeron de lo que íbamos a hablar, me puse a leer ciertas historias y luego yo mismo dije, chiva, o sea, qué malo que a veces uno deje de leer esas historias, de seguir aprendiendo. Entonces, como invitación también, pues, los invitamos a que se metan a la Biblia y hay historias bien interesantes. O sea, sí. Y también, ¿por qué no que te hagas tu imaginación y que te la imagines como una película y cómo lo harías y todo? Porque lo puedes a lo mejor hasta entender mejor, ¿no? Sí, y hay libros que son pequeños, o sea, que te los puedes aventar en un ratito porque son más pequeños. Y, por ejemplo, ahí mismo te das cuenta de la trascendencia de Jesús en lo que hizo históricamente. Pues toda la cantidad de libros que hay que hablan de la historia de él, ¿no? O sea, incluso los evangelios y esto que hablan de las versiones y toda esta onda. Entonces,
pues sí, yo creo que esa podría ser como la reflexión que nos queda de lo que estamos platicando de qué estoy haciendo para tener un versiculito ahí referente a mí, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para aparecer ahí? En la continuación de hechos. Exacto. No, pues para mí la verdad bien, bien enriquecedora la plática del día de hoy. Me deja así reflexionando en, pues bueno, o sea, siempre hemos estado de alguna manera o otra sirviendo, pero sí, o sea, cómo vamos a ser recordados, cómo nuestras generaciones que vienen nos van a recordar y como dicen, si alcanzamos o no, aunque sea un pedacito ahí de la línea de los hechos de los apóstoles. Pues qué padre compartir con ustedes este espacio otra vez. Gracias. Chamacos. Yo soy, me da mucho gusto platicar con ustedes, como siempre. Y nada más quiero también decir que probablemente la siguiente reunión sea Pregúntale al Pastor parte 2. Entonces estamos cocinando, Alístense. cocinando eso para ver si se puede. Y se me hace que vamos a venir más duros. Más polémicos que nunca. No. Pues estamos tratando de hacer lo que también comentarios de la gente que nos dice que les gustó la primera vez. Entonces ojalá ahí sea la segunda, pero ahora sí con los 3. Entonces vamos 3 contra 1. 3 contra 1. Remate. Pero bueno, y como dice Jorge, muchas gracias por escucharnos. Y si te gustó y quieres que alguien más lo escuche, pues compártelo y ayúdanos con eso, ¿no? Dale like, compártelo y sí manden sus comentarios para saber de qué quieren que hablemos y si creen que los temas que estamos hablando están interesantes o no. Digo, siempre la retroalimentación es importante, sí, ¿no? Sí. Aunque nadie se ha escrito a seguir, pero... Así que si te gustó, dale like y si no, no pongan nada. Sí, no pongan acá para evitar. No, sí, coméntenos. La verdad es que esto, pues nosotros estamos tratando de ir aprendiendo de cómo manejarlo para que también no nada más sea una plática, sino que al final pues podamos cerrar en algo diferente, una reflexión que ayude, que sea enriquecedora tanto para nosotros como para pues todas las personas que nos ven, ¿no? Entonces, comenten lo que sea, pero sí comenten para saber qué les está pareciendo este modelo. Yo creo que ya para cerrar voy a tener que agarrar algo de aquí, porque si no, ya está muy frío. Pues cerramos la plataforma, nos vemos. Saludos.